empezar con la charla. ¿Todos pueden ver la presentación que puse? Sí. Sí, sí. Sí, Bueno, se ve perfecto. genial. Bueno, les cuento. Yo soy instructora de la Asociación Argentina de Kite, ya hace, creo que 5 años más o menos. Esta charla se inició para prevenir accidentes y para concientizar sobre las medidas de seguridad de la práctica del kitesurf, dado que tenemos conciencia de que a veces la enseñanza se da de una manera formal a través de instructores y en otros casos se da de manera informal a través de amigos o conocidos o alguien que ya navega. Y como entendemos que, si bien no debería ser la forma correcta de enseñar es a través de alguien que es simplemente un rider, sabemos que eso existe y que en esa transferencia de conocimiento se pierde un montón de información que para nosotros es fundamental en la práctica del deporte y principalmente en la práctica del deporte en forma segura. La idea generalmente, la idea es que en las primeras clase o en la primera clase de una clase formal con instructor se brindan los conocimientos que vamos a ver en esta charla y que son conocimientos básicos de lectura del contexto, del equipo y de las medidas de seguridad que pueden necesitarse o más que nada medidas preventivas o conocimiento de cómo manejarnos en el agua con respecto a otros kitesurfistas o otro tipo de deportes. Así que bueno, vamos a iniciar. ¿Tienen alguna duda principalmente sobre la charla, algo que no les haya comentado o algo que quieran compartir? Bueno, voy a ir haciendo pausas en la medida que voy explicando los temas para que me vayan preguntando y que no queden temas colgados y que se vayan con todo bien claro. Y por otro lado, les voy a pedir que siempre que quieran hacer algún comentario o dar una opinión, que nos pongan en contexto desde qué lugar lo hacen. Porque, ¿a qué me refiero? A veces la charla no solo la presencian iniciantes en la práctica, sino capaz otros instructores de la asociación o de otras instituciones. Entonces siempre desde que van a dar una opinión o una recomendación a otra persona, está bueno saber desde qué lugar y desde qué conocimiento lo hacen. Y por otro lado, quería saber de qué provincias son los que están asistiendo a la charla y de qué spots. Así que de a uno, si quieren más o menos decirme en voz alta. Bueno, yo soy Maximiliano, soy de Corrientes, capital, Kugler es mi apellido, y navego hace bastante tiempo, 20 años. ¿En dónde navegas, Maxi? En Corrientes, en la capital, debajo del puente General Belgrano. Generalmente ahí cuando entra sur, se navega sobre ese spot, en la Plata de Arasatí, y cuando entra viento norte, en los bancos de arena o en una laguna. Espectacular, buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir dónde navega? Yo soy de Rosario y navego en general en el banquito de San Andrés, que es un banquito que está bien acá enfrente del centro de Rosario y se navega casi todos los vientos, pero el mejor es el sur, el pampero. Sur-suroeste. Sur-sureste, perdón. Bueno, ¿hay más? Más que nada es para saber de qué tipo de spot estamos hablando, cuando hago los ejemplos, hacerlos aplicados capaz a los spots de los que ustedes navegan, que son diferentes, capaz si es una laguna, mar o ese tipo de cosas. Hola, yo soy Martín. Hola. Perdón. Perdón, buenas noches a todos. Yo recién empecé, o sea que soy nuevo, soy de Buenos Aires, recién estoy aprendiendo, o sea que estoy en la primera etapa. Buenísimo. Así que voy donde sopla el viento por ahora, según mi instructora, o sea que espero poder subirme, o sea que todavía no hice nada. O sea, 4 clases, recién estoy manejando la vela. Bueno, no bienvenido, así que ya Gracias. de a poco te vas a ir informando de cómo viene el tema del deporte. Bueno, vamos Seguro. a iniciar. Y acá lo veo presente a Baldi, que es examinador, del curso de instructores
así que seguramente el tiempo que esté, no te obligo a estar las 2 horas de la charla, pero en el tiempo que esté, él también va a poder comentar o dar ejemplos muy, muy útiles para todos. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, siempre que vamos a decidir navegar, lo importante es planificar nuestra navegación. ¿A qué me refiero con planificar? Es que no es que nosotros nos levantamos y decimos hoy voy a navegar, como decimos hoy voy a ir al gimnasio. O sea, cuando uno decide ir a navegar, tiene que planificar esta navegación. Y en base a qué desde qué punto de vista planteo la planificación. Desde el punto de vista de mirar el pronóstico, ver cuánto está soplando y si están las condiciones adecuadas para que con el tamaño de vela que tengo voy a poder navegar. Y por otro lado, también si voy a poder ir acompañado. Es muy importante en la práctica del deporte, todos los que ya lo practican y los que estén iniciando, saber que nosotros generalmente necesitamos asistencia, tanto para entrar como para salir del agua. Y es importante que siempre que vayamos a entrar, que otra persona sepa, no solo que nos asistan, sino que sepan dónde nos estamos metiendo y no navegar solos. Por un tema de precaución, por un tema de que si alguien ve que nos está pasando algo, que alguien pueda asistirnos o pedir ayuda. Así que es muy importante planificar la navegación, no solo para poder ir acompañados, sino para poder evaluar las condiciones en las que nos vamos a meter al agua. Y dentro de las condiciones me refiero al pronóstico del viento y la lectura del viento actual. Una de las páginas que podemos revisar el pronóstico es WinGuru, y tiene diferentes spots definidos, lo van a ver en la parte superior. Esta charla es bastante básica y la idea es que no haya ninguna duda sobre estos temas, porque puede ser, como les dije, que en la transferencia de información de una persona a otra, que no es instructor, estas cosas falten. Entonces esto es básico, y por más que les parezca que algunos reiterativos, si ya los saben usar, es importante que todos lo sepamos. Tiene que ser un lenguaje común. Bueno, dentro del WinGuru van a encontrar las intensidades de viento y las mediciones de viento actual. Hay anemómetros en algunas zonas del país que están ubicados. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay en diferentes zonas, y van a ver cómo está soplando en el momento. O sea, ¿para qué nos sirve el pronóstico, que es la parte de acá abajo, y para qué nos sirve la medición del viento actual? Porque una cosa es el pronóstico, es lo que nosotros esperamos que va a soplar en la próxima semana, por ejemplo. Esto es un pronóstico promedio, no es el pronóstico de esta semana ni por casualidad, pero sí es un ejemplo de todo lo que se puede ver más o menos en un pronóstico, que tiene que ver con los días, la franja horaria que está midiendo, la intensidad de viento, la racha, la dirección del viento, con la dirección de la flechita hacia donde va el viento, la temperatura y las nubes y la posibilidad de lluvias. ¿Alguna consulta? Les voy a pedir... Sí, decime. Perdón. No, viste que el WinGuru te tira varios pronósticos. ¿Hay alguno que sea más confiable que otros? Exacto. Ahora, sí, es el que te aparezca con esta nomenclatura, pero es de los primeros que aparece. Que es como un modelo. Está buena esa pregunta, porque uno siempre por ahí compra, está bien, porque vos seguís bajando la imagen, sería, y te aparecen distintos vientos. Yo elijo el que más viento hay, sería, ¿no? Pero es que a veces, viste, vos compras el que más te conviene y después no pasa, eso está buenísimo. Es muy bueno. Es genial, como súper optimistas, pero bueno, no, lo ideal es que vean, son diferentes modelos, y generalmente el primero, que es la combinación de varios modelos, es el más acertado. De todas formas, pasa más de una vez que este pronóstico, y otra cosa importante es, no lo miramos con una semana de anticipación, lo miramos
3 días antes, 2 días antes, el mismo día, y a veces incluso no se confirma este pronóstico. Son modelos armados por promedios, por estadísticas de lo que viene sucediendo a lo largo de los años, y no siempre esto sucede. Entonces, es importante que sepan que esto no es seguro, por lo cual ustedes no pueden levantarse e ir pensando en el pronóstico que vieron hace una semana y pensar que van a armar el equipo en esas condiciones, porque puede cambiar todo. Y dentro de lo que puede variar es la medida del kite que vamos a usar, o incluso lo que puede variar, otra cosa importante que vamos a hablar más adelante, es el tema de las mareas y el tema del nivel del agua y las condiciones que tenemos para eso, que es muy importante desde el punto de vista de seguridad. Y bueno, el tema del viento actual, está este medidor de viento actual. Si no, hay algunas aplicaciones según la zona donde vivan. Acá en Buenos Aires hay una aplicación de unas boyas con anemómetro que están en el medio del Río de la Plata, y podés ver el viento en el momento, y eso es más claro imposible de lo que... Puede ser Windy uno, ¿no? Windy puede ser, creo que tenemos marcado. Es una opción que es como que mide como el WinGuru, mide pronósticos, y puede ser que tengan alguna de viento actual, si es capaz la versión más pro, pero hay otras en Buenos Aires, hay una que se llama Que Viento, que tiene unas boyas bastante útiles. Pero a veces no funcionan, entonces cuando nos sucede eso, que no tenemos en algunos spots anemómetros para el viento, la forma más adecuada de guiarnos es llegar al spot y ver que haya otros kitesurfistas en el agua, y ver cuáles son las condiciones cuando estamos llegando, dónde vamos a armar. En un segundo, me falta una página, creo. No, acá está. Está bien. Bueno, claro, cuando nosotros llegamos, y las condiciones pueden ser muy variables en algunos casos, y hay diferentes factores que tenemos que tener en cuenta. No solo la intensidad del viento, sino la altura de la marea, las corrientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un espacio como este para armar que tener toda la playa hasta acá para armar. Porque dónde vamos a ubicar el kite, si hay árboles, si hay un quincho, si hay muchos kitesurfistas o no hay nadie. Así que dependiendo del espacio que tenemos para armar, también vamos a evaluar si están las condiciones dadas o no para meternos. Bueno, así que con respecto a lo que es mareas, corrientes y altura del agua, lo que es muy importante es que si no conocen el spot, que se contacten con alguien local para que les hable sobre esto, porque pueden estar dadas las condiciones de viento y no la marea adecuada para que ustedes puedan ingresar al spot. Sucede esto en Punta Rasa, sucede incluso en el Río de la Plata, en las zonas que no son, en las zonas públicas de navegación, en las zonas que no son clubes de kite, que el ingreso es más dificultoso en algunos casos. Entonces es importante que hablen, que se asesoren sobre la altura del río o las corrientes en estos casos. Bueno, como les decía, cuando llego al spot veo en qué condiciones está el spot, y puede ser lleno de gente como ven en este spot, o vacío totalmente, o si ustedes llegan y ven una zona vacía de armado, evalúen por qué está vacía, no solamente es, uy, qué bueno que está vacío este lugar y puedo armar acá. Si está vacío y está alrededor de 10 árboles pegados, obviamente no es el mejor lugar para armar, porque los árboles generan, o un quincho, cualquier edificación o una pequeña montaña puede generar, de arena incluso, que a veces no tomamos conciencia de eso, puede generar remolinos de viento que genera turbulencias, o como interferencia no sería la palabra adecuada, genera remolinos y diferencias en la intensidad del viento cerca de esa edificación o de ese obstáculo. Así que siempre es importante llegar, ver las condiciones, hablar con otros kitesurfistas que se encuentran en el lugar y pedir asistencia para meternos al agua.
Bueno, vamos a continuar. Dentro de los temas que generalmente hablamos en una primera clase del deporte son los vientos navegables. ¿Y a qué nos referimos con los vientos navegables? No es que hay un viento no navegable, todos son navegables, pero no todos en el mismo spot. Los vientos que nosotros recomendamos navegar son los vientos que nos llevan siempre hacia la costa. Entonces, como ven en la figura que está en la presentación, los vientos que tienen las flechitas rojas son los vientos que nos alejan de la costa, son los no navegables, y son los llamados vientos de tierra. Y los vientos que vienen onshore, que vienen bien de frente, o en diagonal, o side, bien de costado, son los vientos más recomendables. Pero ¿por qué este naranja sería como un color intermedio? No sería tan recomendable en algunos casos. En los casos principalmente que no es recomendable es en alguien principiante, que recién está iniciando, que todavía no... ¿Cómo? Perdón, porque te lleva para la costa y te puedes lastimar. Claro, alguien que todavía no tiene capacidad de orzar lo suficiente para poder contrarrestar la intensidad del viento que lo lleva hacia la costa, no sería recomendable que se meta con este viento. Yo entiendo que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, nosotros llegamos al spot y lo único que pensamos es que queremos meternos al agua, y no importa cuál es la condición, pero sí importa porque acá en la figura es súper amable lo que les estoy mostrando, el agua, la espumita y arena, o sea, pero en la mayoría de los casos esto no es así, o sea, en el frente tenemos los autos en los que vinimos, en otros casos el quincho, una carpa, piedras, arbustos, o sea, si vas a San Juan a Cuesta del Viento tenés espinillos, o sea, hay de todo, o sea, generalmente alrededor de donde nos metemos ramas en el suelo. Entonces, no solo nos podemos lastimar nosotros, sino que el kite se puede romper si cae hacia adelante. Así que es importante que siempre que vamos a navegar, en la mayoría de los casos, naveguemos con vientos que son en diagonal hacia la costa o paralelos hacia la costa. Y lo que es también mucho más importante, también bastante importante, aunque voy para atrás, es que esta condición del viento en diagonal o side o de costado se mantenga a lo largo de la costa que yo voy a transitar o navegar. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver. Si, por ejemplo, yo navego y a lo largo de la costa se va cambiando, a ver, no tengo una imagen adecuada para esto, pero lo que es importante, por ejemplo, si tuviésemos una esquina y el viento viene, a ver si acá lo puedo mostrar, tendría que tener un dibujo para esto. Si tenemos una esquina y acá viene el viento de frente hasta esta costa, si yo me paso de esta esquina, acá, si el viento me lleva para allá, me sigue llevando para la costa. Pero estoy pensando, a ver, lo importante es que no se genere una curva que de golpe yo quede offshore en esa costa. Entonces, siempre que voy a navegar, voy a pensar que en el tramo que me derive, siga teniendo la costa en la misma dirección. Así que tengan en cuenta eso, no solo el hecho de si donde están entrando quedan onshore a la costa. Bueno. Se entiende perfecto lo que estás explicando. No, es que el primer dibujo se entiende súper lo que vos querés explicar. Me acordé de ese tema y que no tengo una figura para mostrarlo, así que lo voy a tener que pero está bueno porque lo que vos no estás queriendo decir es que esa figurita que está ahí, que esa redonda, que donde está el viento seguro, que se mantenga siempre esa figurita en toda tu navegación, sigas donde sigas, ¿no? A mí me ha pasado una vez que estuve en otro lugar y me fui de la punta y después realmente como que geográficamente yo quedé offshore, yo quedé viento de tierra y bueno, volví de Pepe sería, ¿no? Pero es re importante tener en cuenta eso porque uno en el hambre de navegar no mide esas pequeñas cosas y son re importantes y es cuestiones de metros que a veces te excedes un terreno. Está muy válido. Si más o menos tenés técnica y las condiciones de la intensidad de viento se mantiene, vas a poder volver perfectamente. Pero si por alguna razón el viento baja, se calma el viento, o se pone demasiado intenso, están en el horno.
real. O sea, entonces, y lo ideal es que no nos pase esto en spots que encima no conocemos, donde capaz estamos con un amigo en una playa en medio de Brasil, en medio de la nada, que no tenés idea. Lo importante es que siempre que traten de evaluar el spot antes de entrar, que se tomen el tiempo para hacer las cosas bien y que tengan seguridad y de asistencias disponibles. Bueno, siguiendo con el tema de los vientos navegables, otro tema del que hablamos, perfecto, bueno, la ventana de vuelo, la ventana de viento. Nosotros siempre que vamos a navegar, navegamos como si tuviésemos un cuarto de esfera hacia adelante. O sea, nuestro trayecto, el trayecto que va a hacer el kite va a ser siempre arriba de nosotros en forma de un reloj y hacia adelante como un cuarto de esfera. Y lo que marca acá, como marca en la ventana de viento, o sea, de las 9 hasta las 3 de la tarde va a ser el recorrido que pueda hacer el kite en relación a la dirección y los movimientos que puede hacer el navegante hacia ambos lados. Pero en forma de esfera hacia adelante, desde el punto de vista de la potencia del kite, nosotros, cuanto el kite lo tenemos bien de frente a nosotros, está en su máxima potencia. Entonces, y eso sucede cuando la barra la llevamos al pecho. Esto es como la teoría básica de lo que generalmente explicamos en la primera clase, por eso capaz a los que ya naveguen les parezca obvio, o capaz nunca se lo explicaron de esta manera. Bueno, importante siempre que vamos a trasladarnos, no llevar la barra al pecho y trasladar el kite dentro de las 11 y la 1, más que nada para no engancharnos con nada y poder caminar tranquilamente sin estar a las corridas, ¿no? O sea, la idea es que o a toda velocidad sin poder controlar el kite. Siempre que vamos a trasladarnos, sea para ingresar o para salir del agua, con el kite entre las 11 o la 1 y con la barra a media presión, o sea, manteniendo la presión de la barra en forma controlada. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, vamos a seguir. Algo que les comento por las dudas para que lo tengan en cuenta antes de continuar. Acá abajo, en el final de cada una de las láminas de la presentación, van a poder ver la página web y las redes sociales y el mail de la asociación por si tienen consultas, dudas sobre todo lo que es la asociación. Así que se pueden poner en contacto con nosotros. No hay un teléfono de contacto porque no hay oficinas físicas, pero sí en forma online nosotros estamos continuamente a disposición. Bueno, continuando con el tema de la navegación y los defectos de viento generados por objetos. Los defectos de viento es esto que les comentaba con respecto a los remolinos que se generan con el viento alrededor de un objeto. Y más o menos la relación es de 3 veces la altura del objeto. La distancia antes del objeto y 7 veces pasando la altura del objeto pasando el objeto. Entonces, no nos vamos a ubicar cerca de objetos ni para levantar ni para bajar el kite, porque va a generar movimientos inesperados en el kite en el momento que lo tengamos en el aire. Y por más que creamos que lo vamos a poder manejar, no siempre esto ocurre. Así que es muy importante que consideren que los objetos generan un cambio en el movimiento del kite cada vez que vayamos a elegir un lugar para levantar o para bajar. Y ante la duda, siempre es mejor, si no tenemos el espacio adecuado para bajar el kite, eyectar y hacer un autorrescate, aunque sea cerca de la costa. Es menos probable que nos lastimemos o que rompamos el kite si hacemos una eyección en la costa con el agua baja, si es posible. Hay zonas o spots que esto no lo permiten, por eso
quizás no existe esta alternativa, pero ténganlo en cuenta como una opción. Es una opción salir del agua haciendo una eyección y un autorrescate al lado de la costa. Es lo más seguro del mundo, excepto que no hagan pie, pero igualmente les recomiendo, después les vamos a hacer algunas recomendaciones con respecto al equipamiento que debemos tener físicamente, así que tampoco sería un problema si están con chaleco y están en las condiciones dadas. Bueno, vamos a continuar. Bueno, inflar el kite, cerrar las costillas y revisar el kite antes de meternos al agua. Bueno, haciendo un simple recorrido sobre el equipo, o sea, la vela es una tela que tiene a su vez unos tubos inflables en la parte del frente de ataque, un tubo inflable, costillas inflables, y esto le dan estructura al kite. Si nosotros no tuviésemos estas partes inflables, el kite no tendría la estructura que nos permite navegar. Y esto es lo que también lo mantiene en el aire, hace que funcione correctamente y en forma predecible, y además nos permite volver seguros a la costa luego de terminar la navegación. ¿Y por qué digo que navega en forma predecible? Porque un kite que está desinflándose no se mueve de una manera correcta, como que genera movimientos raros y como un pecheo continuo, y como que la indicación que vos le das con la garra no se refleja adecuadamente en la vela. Así que siempre que tiene que estar bien inflado, y tenemos que asegurarnos antes de entrar de haber cerrado los plásticos que conectan la costilla y el tubo del frente de ataque. Estos plásticos o estas mangueritas es importante que las cerremos bien y que dejemos un ratito, unos 10 minutos el kite reposando y viendo que no pierda la intensidad del inflado, para justamente asegurarnos que en el momento que estemos navegando no se vaya a desinflar, o por lo menos no por una rotura del kite. Bueno, una forma de verificar si por alguna razón en el momento que lo dejaron reposando el kite se desinfló en alguna zona, nos vamos a dar cuenta principalmente si tiene cerradas las costillas, porque al cerrarlas vamos a ver en dónde está o en qué zona está perdiendo. Y otra forma de verificarlo es poniendo agua y jabón en esas zonas, o en las zonas de las válvulas que conectan las costillas y el frente de ataque, para justamente evaluar si es una rotura o un despegue de las válvulas, o las mangueritas estas, que son como una goma, y a veces con el tiempo, con el sol, con el desgaste, o incluso por la sal que puede llegar a tener, se empiezan a resquebrajar y por ahí puede llegar a perder. Siempre y cuando no hayan tenido un golpe importante que esto haga que se desinfle, ¿no? Pero tanto las válvulas que conectan como las válvulas de inflado y desinflado pueden despegarse por el resecamiento del pegamento. Así que es importante que cada tanto lo revisen. O incluso el taponcito de inflado y desinflado a veces también pierde como esa fuerza para cerrar y queda medio flojo, y ahí también puede ser que pierda. Bueno, voy a continuar. ¿Puedo decirte algo con respecto a la pinchadura? Sí. Perdón, un pequeño aporte. No, que también hay que tener cuidado que cuando uno desinfla, sí. Volver a cerrar los picos una vez que esté bien cerrado, porque cuando entran los granitos de arena, malditos eso, en el roce, cuando volvés a inflar en otra oportunidad, te pinchan los bladres o las costillas. Entonces hay que mantener cerrado, no hay que dejar de que entre ni un granito de arena a las costillas o las válvulas, ¿no? Sí. No, Obviamente otra cosa muy importante es que cada vez que terminen de navegar, o tratar de quitarle la mayor cantidad de arena, o incluso lavarlos después de haber navegado en lugares con sal,
como en el mar o en cualquier río que capaz pueda tener altos niveles de sal, principalmente para conservar todas las condiciones del kite y evitar este tipo de roturas. Y otra cosa más que se iba a decir, y bajo ningún punto de vista dejen las válvulas abiertas si por alguna razón meten el agua para lavarlo, las de inflado y desinflado, porque es muy difícil sacar el agua dentro del bladder y que se seque totalmente, así que traten de evitar eso. Bueno, el tema de conectar, caminar las líneas y conectarlas, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, dentro del apuro que a veces tenemos para armar el kite y meternos, no nos tomamos el tiempo adecuado para separar bien las líneas, conectarlas adecuadamente a las bridas del kite, así que es muy importante que nos tomemos ese tiempo para, en el momento de levantar el kite, que no estén cruzadas. Es que una de las principales equivocaciones de iniciantes y avanzados, pero por el apuro en muchos casos. Entonces, tómense ese tiempo porque es una de las principales razones de accidentes, tener mal conectado el kite. Entonces, dentro de las recomendaciones, bueno, como van a ver acá, van a tener un indicador en el extremo de la barra, de las líneas de la barra, rojo y de otro color. Generalmente hay uno rojo y otro que puede ser de otro color, que identifica el lado izquierdo del kite, el color rojo, y que justamente lo relaciona al mismo extremo en la brida del lado izquierdo del kite. El lado izquierdo del kite es como el lado izquierdo de nuestro cuerpo, o sea, no importa de qué lado nos mires, el lado izquierdo es el mismo. Entonces lo mismo es con el kite y es la forma de conectarlo. Por eso nosotros podemos dar vuelta a la barra, ponerla de frente al frente de ataque, o de espaldas al kite y conectar lado rojo, o sea, la barra poniéndola de este lado con el izquierdo de este lado, o el izquierdo invertido, dependiendo de cómo ubiquemos el kite. Dependiendo del spot, lo más recomendable siempre es conectar de esta manera el kite. ¿Y por qué es más recomendable esta que esta? No es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Porque si por alguna razón el kite se levanta con el viento, porque no lo están sujetando, porque el peso que tenía arriba se le salió, y sale volando, tiene los 20 metros de línea para volar antes de que nosotros lo podamos agarrar. Y que eso pueda o lastimar a alguien o romperse. En este caso, si el kite sale volando para allá, nosotros siempre ponemos de frente al viento, ¿no? El frente de ataque, aunque sean apoyado en el piso. Entonces, si sale para allá y nosotros estamos acá estirando las líneas, no tenemos lugar o momento para poder agarrar el kite antes de que salga volando. Así que primero dejemos siempre el kite con algo encima pesado para evitar que salga volando, y después les recomiendo principalmente esta forma de armado y no esta. Pero en algunos spots pequeños es mucho más, es posible que esta forma nos sirva más. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno. Sí, yo tengo una duda respecto a estas dos formas de armar el kite. Sí. Hay una que es muy recomendada para lo que es el autolanzamiento del kite, ¿no? Sin ayuda, digamos. Nosotros no recomendamos el autolanzamiento. Ok. No nos parece una forma segura de levantar. De hecho, ha habido muertes y accidentes con ese tipo de autolanzamientos. O como asistido entre dos kiters con el kite arriba. No recomendamos hacer ese tipo de cosas porque es para problemas. O sea, lo único que podrías hacer es llevar el kite al agua con la barra enredada y dejar
correr el kite, ir desenredándola, pero más de una vez eso termina con las líneas enredadas. Digo, me ha pasado a mí dando clases varias veces. Y estar 15 minutos desenredando las líneas de un lado y del otro, moviendo la barra de un lado y del otro para desencajarlo de cómo pero no lo recomendamos como una forma segura para levantar el kite. De hecho, no recomendamos navegar solo, también por eso mismo. Gracias. Mira. Después, barra y el chicken loop. La barra, como les dije, generalmente tiene un lado que identifica el color rojo, identifica el lado izquierdo. No en todas las marcas esto se mantiene, pero generalmente sí en el extremo de la barra tienen el identificador. Todos los kites tienen una forma de trimado o de frenado del kite, y lo que hace el frenado, ¿ustedes me ven en la cámara? ¿O están, sí ven? No, te vemos, yo te veo. ¿No? Sí, yo te veo. Perfecto. Cuando nosotros frenamos el kite y lo trimamos y traemos o la tirita hacia abajo, dependiendo si el frenado está en la barra, lo que hace el kite es bajar la tromba del kite, o sea, el frente de ataque, y de ahí, de algún modo, tomar menos viento. Y cuando nosotros aflojamos el trimado, levanta la nariz del kite. Entonces, eso es lo que genera, sin importar dónde esté el trimado del kite, si está en los costados a través de unos botones, o está acá, o en la misma zona del chicken, lo importante es que sepan qué es lo que hacen en el kite, cuando nosotros trimamos el kite o lo destrimamos. Y después otra cosa que queríamos aclarar y que nos parecía importante que sepan, es que existen existen chicken loops diferentes, con formas de eyección diferentes. Porque si bien nosotros en la mayoría de los casos navegamos con nuestros equipos, y puede pasar que un día nuestro equipo no nos sirve, se rompió, justo no nos sirve para la intensidad de viento que tenemos y nos prestan otro kite. Así que primero es muy importante que si alguien nos va a prestar un kite, que nosotros revisemos que el kite esté en condiciones de poder usarse. ¿A qué me refiero? Con lo mismo, chequear cuando estoy inflando, dejarlo inflado un rato. O sea, no es nuestro kite, no sabemos en qué condiciones está. Después, chequear que el sistema de eyección funciona, que ustedes lo desarman y lo pueden volver a armar, porque eso pueden necesitar hacerlo en el agua, y si me pasó de una vez usar el kite de otra persona, tener que eyectar y que se me desarme totalmente el kite. O sea, el eyector, que se me desarme en pedazos, porque no sé qué parte estaba rota, entonces no seguía todo unido. Entonces, si vos no lo puedes, si tuviste que por alguna razón eyectar y volver a armarlo, no lo puedes armar, si una parte te falta. Entonces, es importante que eso lo chequen en la tierra. Y después que sepan que existen estas formas de eyectores, donde la forma de eyección, en vez de tirar hacia afuera la parte roja, como se ve acá, en este caso se gira como si fuese una canilla, para ambos lados igual, como lo muestra la flecha. Pero, o sea, parece todo obvio e intuitivo cuando uno lo ve fríamente en una presentación, pero no es lo mismo cuando uno necesita hacerlo en el agua, en una situación de riesgo. Así que es importante que sepan que existen este tipo de eyectores. Y lo de revisar los eyectores está bueno porque pasa mucho que con el paso del tiempo el sistema de eyección si es muy viejo puede ser que se oxide, pero no debería ser el caso. Sí puede ser que se endurezca o que se vuelva medio tosco el movimiento, o que no se termine de correr bien la línea porque le entró arena, barro, la sal del mar. Así que todo esto pasa con los equipos, y lo que pasa más habitualmente es que los iniciantes no inician en muchos casos después de haber hecho un curso, lo que sea, con un kite nuevo. Son los menos los que inician con un kite nuevo sacado de paquete. Es más probable que llegue a un iniciante un equipo usado de no sé de qué año. Entonces
es mucho más común. Entonces, por eso es importante que si van a comprar, si van a usar o si les van a prestar algo, que lo revisen, porque no siempre están en las condiciones adecuadas. ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Sí, Vos sabés que en nosotros acá en Corrientes, en nuestro río, en determinados momentos del año es bastante oscuro. Y entonces, y pues cuando tenés una situación generalmente de esa es porque algo te salió mal o por lo que sea. Y siempre lo tenés que hacer debajo del agua, ¿no? Porque uno queda, uno está flotando así, no lo hace así. Entonces, para mí, lo he practicado y me pareció importante. Hay que practicarlo con los ojos cerrados, porque cuando vos los haces, prácticamente no estás viendo eso. Aparte, estás preocupado por otras cuestiones, como que acá chiquitito hay que practicar con los ojos cerrados por el lugar donde te toca ponerlo, ¿entendés? Bueno, a veces uno no puede. Bueno, es una opinión nomás que no, sí es real y pasa más o menos en todos los spots de la Argentina, porque incluso en el mar, nuestro mar no es transparente. Yo que he navegado mucho en el dique de San Juan, tampoco, si bien es como medio verdosa y todo, es bastante revuelta en algunas zonas y no ves debajo del agua. Entonces, claro, como es algo que lo podés hacer sin viento en tu casa, cualquier persona que está empezando, es piola, digo. Sí, y aparte en el agua no es fácil hacerlo, así que está bueno que lo intenten hacer varias veces tranquilos, sin el tironeo del kite y todo, porque no es fácil rearmar el kite. O incluso hacerlo con el kite armado, en situación real, pero haciendo pie, en una situación calmada. Armar y desarmar el kite, porque la tensión de la línea en el momento de rearmar el kite no es algo que se puede... se representa en tu casa sentado arriba de la mesa, con la barra en la mesa, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es muy importante que lo practiquen en situación real, sin riesgo, obviamente. Así que bueno. Y otra cosa importante es que chequen los fingers, que en más de un caso, dependiendo la marca, el modelo, años y demás, en algunos casos pueden tener problemas, o se resecan y se parten. Y eso hace que el kite se eyecte automáticamente, ni bien uno se agacha, o a veces que queden mal colocados. A mí me ha pasado... ¿Eh? Sí, disculpa, yo soy de Tucumán, Rubén. Rubén. El spot que navego en Ticucho, yo ya hice las 10 horas del curso, y este domingo me pude parar, hice como 2 cuadras, o sea, derivo, no sé orzar todavía, pero fui el más feliz. Muy bien. Iba gritando como loco así. Y mi lado bueno es la derecha, la izquierda es como que, bueno, 5 metros, 10 metros, pero voy. Mi equipo es un Liquid Force y es 2013, viejísimo. Yo lo tuve guardado 3 años en el placar, lo saqué, lo compré usado, lo saqué y me fui a hacer el curso. El tema es que todo bien, pero el domingo pasado, ¿qué es lo que me pasó? El Chicken Loo, ese palito que vos decís, bueno, sí. Yo estaba parado, estaba contento porque ya me estaba parando en la tabla, y de la nada lo veo que se me va, se me va todo, y yo no sabía qué pasaba, yo no había eyectado nada. Autorrescate, porque ya tengo varios ya practicados, porque me pasó de todo, y después lo veo el palito flotando ahí, lo agarro, decimos que lo agarro el palito flotando ese, y después me doy cuenta que claro, ya estaba reseco. Así que un vago ahí, digamos, que hizo, me lo arregló, lo hizo más corto todo, y pude navegar otro ratito más. Pero bueno, yo no sabía. Rezafaste, o sea, sí, como que el kite, si uno piensa en el kite, dice, bueno, un kite, un barrilete, y no, son 800 piezas el kite. Y de hecho nos volvemos mecánicos de nuestro kite en algunos casos cuando empezamos a investigarlo, cuando se nos rompe algo, porque si bien nosotros podemos comprar el repuesto a veces, en otros casos no, porque capaz el equipo se discontinuó y no hay algo equivalente. Pero también lo que puede pasar es que nos pase esto justo cuando estamos aprovechando el viento, el spot, estamos de viaje, no sé, a mí me ha pasado que se me despeguen válvulas en Brasil en medio de un spot de la nada y te querés matar. O sea, entonces está buenísimo empezar a como investigar el kite, conocerlo,
tener estos repuestos en la mochila por si tienen algún problema, tener los pegamentos y aprender incluso si es posible, a pegar nuestras válvulas. O sea, está bueno conocer el kite, porque no es algo intocable que no sabemos qué es, tipo que sale de una bolsa y vuelve a la bolsa. No, saber cómo se compone y cuáles son sus partes y cuáles son los problemas que puede tener tu equipo particularmente, porque no todas las marcas, no todos los modelos, no todos los años son iguales, está bueno y es importante porque puede fallar alguna cosa y lo mejor que nos puede pasar es tener el repuesto en la mochila si lo tenemos que cambiar en el momento, si es posible. A veces hay cosas que no se pueden de un momento a otro, pero en este caso lo del finger es bastante fácil. Y tener cuidado si quedas muy corto, porque también se te puede zafar. O capaz si vos estás medio, te agachaste un poquito, porque estoy pensando que pudo haber pasado, pero si el kite te bajó mucho y vos te flexionaste, es muy probable que se te como salga del gancho el aro del chicken. A mí me ha pasado incluso que esta parte, ¿ven la presentación? Esta parte, sí. En algunos modelos y marcas, en vez de ser algo rígido, duro, que se quiebra, es como una goma más parecida, no, es una goma con una soga por dentro, en unos modelos viejos, por ejemplo de Slingshot, que se flexiona un poco, entonces se hace más largo. Y al ser más largo se zafa del gancho. Entonces ahí se te eyecta totalmente también el kite. Claro, disculpa, es lo que me ha pasado. El mío ya se resecó todo ese plástico duro y quedó como si fuera una soga. Entonces es blandito. Y como yo voy así, como parece una ranita así con miedo, así, entonces debe decir que ahí se me ha salido. Por eso es muy común que en la posición medio de ranita, ahí vos estás muy flexionado, entonces por eso lo ideal es erguirte, pero también le puedes volver a poner una goma ahí, para que quede duro y rígido. Sí, me recomendaba. Sí, ¿y qué más? El tema de, bueno, eso que quede rígido y es muy importante en el momento de levantar el kite. En el momento que uno está levantando el kite, si justo te agachás para agarrar está saliendo, entrando al agua, y te agachás para agarrar la tabla, por ejemplo, me ha pasado que se me salga eyectado el kite en tierra. Pero bueno, dentro de todo es de las cosas inesperadas menos peligrosas, porque se te eyecta el kite, no pasa nada, quita potencia en el kite. Entonces sería lo menos... ¿Sabes qué, Cintia? Sí. Me pasó de que conecté mal son 4 líneas, yo conecté mal las líneas centrales y cuando voy al agua vino una ráfaga fuerte y se soltó la del medio. Y se me eyectó y nunca se frenaba, me llevaba. Así que tuve que nadar a la costa y ahí me agarró entre varios. Pero porque yo no agarré, no enganché bien los... O sea, ¿las dos líneas centrales no estaban agarradas o una sola? Estaban agarradas, lo que pasa es que mi kite fue a ser reparada en Córdoba, no sé, parece que se olvidaron de poner algo, no estaba el nudito ese que vos lo agarras así. Entonces yo lo conecté así nomás. Entonces cuando vino un viento, salió y me llevaba. No lo podía frenar. Sí. Es importante eso, que chequen todo. Igualmente cuando uno está iniciando, capaz no sabés que eso tendría que estar de una manera que no está. Entonces, por eso también cuando están arrancando, primero que siempre desde un lugar desde la asociación y como instructora te voy a decir que trates de iniciarte con un instructor, pero porque es la persona que se va a dar cuenta que estás haciendo algo mal. O sea, cuando vos estás arrancando, cuando te estás metiendo por primera o segunda vez. Porque si no, vos mismos, con tu poco conocimiento, no hay forma que identifiques que hay algo mal en el armado del kite. Y es lo que pasa a la mayoría de los accidentes al inicio, son por eso, por conectar mal las líneas, porque algo falla en el equipo. Pero bueno, es importante que chequeen todo, o por lo menos si no tiene un instructor cerca, un amigo que sepa más, que te chequee todo el kite antes de entrar al agua, que esté todo conectado, porque a veces que dejaste medio flojito un nudito
y se te sale, se desarma en el agua y estás enganchado a un equipo. O sea, si la parte que eyecta no la podés eyectar, estás en el horno. Entonces, bueno, no, en el horno no, porque eyectás totalmente de última. Y te pregunto algo, en la situación que estaba contando él, que es un caso real, Sí. es como que hay dos opciones, sería, vos contabas que te llevaba para adentro. Una es ponerlo tipo bandera, agarrar una de las líneas al costado, enroscarla como puedas para poner la bandera, estoy preguntándote, vos respondeme, y la otra es eyectar todo y que el kite se vaya y vos quedate sano. Te pregunto. Bueno, no voy a tocar nunca las líneas si no eyecto. Perfecto. Claro. Yo no toco las líneas si las líneas están en tensión, porque si están en tensión tiene capacidad de cortarme o tal cual, perfecto. me enreda en una mano, en un dedo, me corta el dedo. O sea, real. No. Hay varios casos de instructores o personas sí, yo conozco. Creo que esto es reconocido ya. Entonces, las líneas en tensión no se tocan nunca. Si yo eyecto, sí. O sea, eyecto con el chicken, con esto. Claro. Y si por alguna razón la eyección con el chicken no funciona, que puede pasar con equipos muy viejos o porque esto no corre, si ustedes ven que el kite sigue tirando, es que no eyectó. A veces tienen que mover fuerte para que corra. No está trabajando la quinta línea o la cuarta línea que quedó enganchada para que... Claro, capaz no corre porque quedó medio trabado. Porque haría bandera solo sería, claro. Claro, entonces tienen que como tirarle fuerte para que termine de correr e irse la barra bien lejos, o si por alguna razón ustedes ven que no está dejando, no afloja la potencia del kite, bueno, chau chicos, eyecten el kite, o sea, no va a ir muy lejos y menos en el agua. Entonces, ante la duda siempre es mejor que ustedes se salven, pero tengan en cuenta dónde están, o sea, si están en medio de la nada, asegúrense no perder el equipo, pero por un tema de que el equipo no es solo, y eso lo tendría que haber dicho antes cuando estábamos hablando del equipo y de mantener cerradas las costillas, el equipo no solo es nuestro medio para navegar, sino es nuestro medio de flotación y de visibilidad en el agua. Así que si nosotros tenemos un problema, hacer autorrescate y llegar al kite y mantenernos con el kite es de lo más importante, porque cualquier problema, cualquier situación de riesgo, es importante que estemos con el equipo, que nos van a venir a buscar, que sea con una lancha, con un helicóptero, con lo que sea, y nos van a poder ver, porque si no somos una hormiguita con neopren negro en medio del mar, en medio del río, con ríos grandes como el Río de la Plata, donde sos mínimo, ni te ven, entonces, y menos en una tormenta, un día de viento fuerte. O sea, lo importante es siempre quedarnos con el kite, pero si el kite no nos genera un riesgo mayor. Así que por eso siempre lo preventivo es chequear el kite en tierra antes de meternos y no sacarlo del placar, como decía, después de 3 años y ver si me meto. O sea, yo me río porque no es ni más ni menos lo que nos ha pasado a todos en el proceso de aprendizaje. Acá nadie queda, ni yo ni nadie que hayan instructores y no instructores que hayan nadado, quedan exentos de ese momento de manija que te querés meter y no pensás en nada, pero son muchas las veces en las que nos pasan estas cosas, que no miramos cómo conectamos las líneas, el kite se nos desinfla en el agua, se nos rompe una línea en el agua, esto de que a mí me pasó, de eyectar el kite en medio del agua, por suerte ya me había subido a una embarcación, pero cuando lo eyecté, el eyector se desarmó en 3 partes y una me cayó dentro de la lancha. Y dije, ¿y esto? Digo, si lo perdía el eyector totalmente si se lo hacía en el agua. Así que, pero bueno, eso son cosas de cuando uno no conoce el equipo y es de otra persona. Bueno, voy a continuar y vamos, cualquier duda que surge sobre lo mismo vamos avanzando, o me consultan. Bueno, otras cosas importantes, nosotros no vamos a recomendar, yo no voy a recomendar ninguna marca en esta charla. Para mí, en general, las marcas que son mundialmente conocidas en la industria del kite son todas buenas, desde mi punto de vista, porque si llegaron a ese nivel de desarrollo es porque tienen los niveles de calidad adecuados para controlar esos equipos, y o sea, no sería objetiva si no les dijera que son todas buenas.
Pero sí hay cosas que son más recomendables que otras, independientemente de la marca, desde el punto de vista de seguridad. Y eso es a lo que apunto en la charla. Entonces, hay diferentes tipos de arneses, me da igual cuál prefieren, cada uno elige el que les resulte más cómodo y con el que puedan navegar más tiempo sin que les duela la espalda. El gancho va a la altura del ombligo y lo importante es que no se les mueva ni que les quede muy grande porque terminan navegando con el gancho en un costado. Entonces, cualquier cosa que hagan, pensé que la fuerza, la potencia del kite viene agarrada desde nuestro ombligo, desde nuestra cintura. Si el gancho lo tenemos en este lateral, o sea, ya perdimos totalmente como el equilibrio. Entonces, siempre intentando tener un arnés que nos permita que lo mantengamos en esa zona. Están los arneses de asiento, que no tengo ninguna en estas figuras, pero que están buenos para las personas que están iniciando, porque no se les sube tanto el arnés, y con el tema del chaleco, se te sube el arnés, se te sube el chaleco y terminas con el chaleco acá, que lo que menos hace es evitar que traes agua. Entonces, a veces los arneses de asiento, que son como un shortcito, son mucho más útiles para el inicio. Después pueden ser muy útiles para las personas que tienen mucha panza, porque si no, con un arnés de cintura les queda también muy arriba y los ahoga. Así que el arnés de asiento es el que mayor mantiene la posición adecuada del gancho. Pero después los que son de cinturas, que son los más comúnmente usados, no les recomendamos conectar el leash en esta zona, que pueden ser una manija que está atrás, porque en muchos casos cuando pasa el tiempo y ese arnés se desgasta, esto lo he visto en más de un arnés de escuela, que esto se suelta de tanto tironeo. Entonces pueden perder el kite si tienen que eyectar y el kite está agarrado a esa zona, se puede cortar. Y por otro lado, siempre va a ser mejor que conecten en los laterales si su arnés tiene una argolla lateral, o incluso en el frente, que es como una nueva metodología internacional de dónde colocar el leash. Entonces, colocar desde el mismo gancho sale y conecta a la línea de eyección del chicken. Estos son leash cortos, o sea, no es el leash que mide 1,5 metros que usan algunos freestylers. Así que tenganlo en cuenta, porque si es muy largo se van a tropezar con el leash o se lo van a enganchar en las piernas. Pero es importante esto, que conecten una zona cómoda para que en el momento de la eyección ustedes no queden de espaldas, porque si lo conectan en la parte de atrás, el kite pega un tirón y ustedes quedan de espaldas al kite. Entonces es mucho más difícil controlar esa situación si no se está arrastrando de espaldas en el agua. Entonces tratamos que sea en el lateral o en el frente, conectar el leash y bueno, chequen que estén el arnés en condiciones, que a veces puede ser que se oxide, en arneses muy muy viejos se pueden oxidar estos ganchos y salirse. ¿Qué más? O estos ganchos que no se conectan bien, o que tengan el gancho que cierra el arnés, que se pueden llenar de arena y pueden ser difíciles de poner o de sacar, o que quedan a medias colocados, y en el primer tirón de golpe estamos arrastrándonos con el arnés en la mano. Son situaciones particulares, pero que las he visto y las he escuchado también. Así que, nada, para que lo tengan en cuenta. Leash, siempre que no se defunde fácilmente y que esta goma de color no se salga con cualquier movimiento o roce, son todos adecuados. O sea, lo que tiene que ser es fácil de enganchar y sacar. ¿Alguna consulta sobre estas partes del equipo? Bueno, voy a seguir.
Bueno, acá vamos a hacer como un simple repaso de lo que son las medidas básicas de seguridad del kitesurf y después del autorrescate. Esta charla no reemplaza la primera clase práctica o teórica práctica que se da en un curso de instructor, de un curso de kiter, ¿no? O sea, no, más que nada porque no es presencial y yo no les puedo mostrar con un equipo y hacer que practiquen. Así que más que nada para que lo intenten hacer en sus casas esto, no se queden con la charla. Bueno, las 4 medidas de seguridad del kite básicas son, en primer lugar, frente a una situación imprevista, incómoda que vivamos con el kite, es soltar la barra. Cuando nosotros tomamos la barra, el kite las líneas se encuentran en tensión y el kite tiene esta posibilidad de volar y como direccionarnos hacia algún lugar en particular. Así que cuando nosotros soltamos la barra nos permite como volver a controlar de algún modo la situación y reponernos. Entonces, no duden en soltar la barra, no duden en eyectar si lo sientan necesario y están incómodos con el kite. Primera eyección, que es la eyección con el chicken loop. ¿En qué situaciones vamos a eyectar? Vamos a eyectar cuando estamos pasados de viento, o sea, estamos en una situación que no podemos controlar, la intensidad del viento es mucha para la medida del kite que tenemos. En una situación en la que nos cruzamos con otro kite, enganchamos las líneas con otro kiter, porque vamos a eyectar y vamos, antes de eyectar, a avisar que vamos a eyectar. O sea, gritás eyecto, para que la otra persona tenga la posibilidad de hacerlo al mismo tiempo, porque si uno eyecta y el otro no, hay una persona que se queda enganchada, 2 kites que están tirando para el mismo lado, así que es una situación súper peligrosa para el que quedó enganchado sin eyectar. Así que tomen conciencia que en el momento que eyectan tienen que avisar al otro, si quedaron enganchados, que van a eyectar. Después, otra situación en la que eyectamos es si por alguna razón nuestras líneas se engancharon al motor de una lancha, se engancharon a unas piedras, a unas ramas, donde esta tensión desigual puede generar un accidente mayor. Y otra situación en la que eyectamos también, si es que podemos, también si se cortan las líneas, si es que podemos, digo, porque la eyección es a través de una línea, que es una de las líneas centrales, y si esta se corta no vamos a poder eyectar. Y por otro lado, creo que la última opción para eyectar con el chicken loop, ¿en qué situación? Cuando queremos hacer un autorrescate y queremos salir de forma segura del agua y controlada. Y ahí se inician las 2 formas de autorrescate que voy a explicar después. Siguiente medida de seguridad básica del deporte es la eyección total, que es a través del leash, como les mostraba acá, con este cosito, y siguiendo la indicación de la flecha hacia donde nos indica deslizarlo para poder sacarnos totalmente el kite, o desconectar totalmente el kite del arnés. ¿Y en qué situaciones vamos a hacer esto? En situaciones donde estar conectados al equipo nos genera un riesgo mayor que estar conectados. Y cuando les digo riesgo mayor es que cuando nosotros estamos conectados, como les dije, nuestro medio de flotación, nuestro medio de visibilidad, así que no nos vamos a deshacer del kite así como así. Siempre vamos a evaluar la situación porque por más que si sentimos que no podemos controlarlo porque está muy fuerte el viento, no es razón suficiente para eyectar totalmente el kite, porque si nosotros nos quedamos en medio del mar sin ningún medio de visibilidad ni flotación, por más que tengamos chaleco, es muy difícil que nos puedan asistir o ver o llegar a nosotros. Entonces es muy importante que nos quedemos con el kite siempre y cuando el kite no nos ahogue. O el kite se haya desinflado, por ejemplo, totalmente, como una bolsa. Pero es muy importante que intenten mantener el kite con ustedes. ¿Qué más? Bueno,
Cuarta medida de seguridad básica, el tema de usar cortalíneas. En algún momento la mayoría de los arneses nuevos venían con su propio cortalínea. Es muy común que el cortalínea lo pierda, porque va en esta zona, ahí abajo, en algunos arneses tienen como una especie de bolsillito con un abrojo, y a mí me ha pasado que en la mayoría de los casos, cada vez que lo saco y lo pongo para mostrárselo a un alumno, lo pierdo. O sea, es como, capaz queda mal guardado, y bueno, no importa, traten de comprarse y tener de repuesto. Creo que de todos los elementos del equipo de kite es el más económico. O sea, en Mercado Libre pueden encontrar un montón de modelos de marcas reconocidas o no. Es bastante sencillo, en algunos casos no les diría que compren un genérico, pero en este caso pueden comprar un genérico porque es como un cúter, muy chiquitito, una zona muy pequeña donde tiene que cortar la línea. Pero bueno, si pueden tener más de uno de repuesto y revisar que siempre esté en el arnés, es lo ideal. O sea, ¿en qué momentos cortamos las líneas? Cuando nos enganchamos a las líneas por alguna razón, en las piernas, en los brazos, o si por alguna razón enganchamos a otra persona. Así que es muy importante que tengan el cortalíneas. Bueno, vamos a continuar con el tema del autorrescate. Como les dije, el autorrescate a través del chicken loop, primero eyectamos para quitarle tensión a las líneas. Las líneas vuelan, el kite vuela porque tiene 4 líneas en tensión o 5, dependiendo del kite. Y tiene, ¿alguien está escribiendo? Bueno, tiene 4 líneas en tensión, y si nosotros eyectamos, va a quedar una sola en tensión, que es la línea que está agarrada al leash, y las otras quedan destensionadas. Entonces así el kite no tiene posibilidad de volar y generar potencia, ni dirección hacia ningún lado en particular. Así que cuando la barra se aleja y el kite pierde potencia y queda medio como acostado en el agua, ahí venimos y traemos las líneas hacia nosotros hasta llegar a la barra. Hacemos un ovillo con la línea de eyección sobrante sobre la barra para asegurarnos de que el kite no se vuelva a armar, porque si corre la línea y nosotros tomamos de la barra, se vuelve a armar el kite. Entonces, tomamos la barra, tomamos la línea, hacemos un ovillo, todo esto flotando. La tabla, a veces en el momento de hacer la eyección, pueden enganchársela con otro leash, a veces pueden tener otro leash solo para el momento de que si necesitan eyectar, conectar la tabla y no perderla. Si no, yo a veces me la he puesto acá debajo de los brazos como medio una mesita y hacer todo el movimiento y todo con la tabla acá atravesada. Es bastante incómodo, pero lo he logrado. O ponerla así como tabla de surf y hacerlo medio acostado sobre esa tabla. Pero bueno, cada uno va a encontrar la forma adecuada de mantener la tabla, pero es lo menos importante. Lo importante es llegar a la costa sin problemas si estamos alejados y estamos iniciando un acto de rescate porque tenemos una situación imprevista con el equipo, o porque estamos pasados de viento, o nos quedamos sin viento. Entonces, si nos quedamos sin viento, estamos iniciando el autorrescate, hacemos esto, el ovillo, llegamos hasta el gancho del leash, y cuando hicimos todo el ovillo. Y luego juntamos las 4 líneas, haciendo 8, y las trabamos al final con un nudo o con las propias elásticos de la barra, si la barra es más nueva. Por último, doy vuelta al kite como si fuese una C hacia arriba, y me pongo en el centro del kite. Y acá surgen 2 posibilidades. El autorrescate con viento onshore, con viento que va hacia la tierra, o el autorrescate con viento offshore, con el viento que nos aleja de la tierra. Y en estas 2 situaciones tenemos estas posibilidades. Primero, con viento onshore, del viento que nos acerca hacia la tierra, levantamos, agarramos una de las bridas y las traemos hacia nosotros,
generando una C de costadito con el kite, como si fuese un mini velerito, una balsa con una vela, y nosotros nos acostamos de algún modo, comparte nuestro cuerpo sobre el frente de ataque inflado, y de esa manera, sujetando la brida, vamos a ir llegando lentamente y derivados hacia la costa. Lo importante, la principal sugerencia que les hago frente a todos estos pasos que implican el autorrescate es principalmente que lo practiquen en forma segura, haciendo pie, que lo practiquen no haciendo pie, y que lo practiquen todas las veces que puedan, y por otro lado, que no se desesperen, que hagan todo tranquilos, porque el peor enemigo en el agua es nuestra impaciencia. Si tenían un turno de médico, ir a buscar a la hija, a la prima o a su abuela, y después de kitear y no llegan, bueno, lo siento mucho, es parte del deporte, lo impredecible que puede ser una situación con el equipo si no lo revisamos antes. O el tema de la intensidad de viento, no siempre podemos asegurarnos la intensidad durante todo el tiempo de navegación. Entonces, tengan paciencia, hagan las cosas tranquilos y van a llegar adecuadamente a la tierra. Y la otra opción es con viento offshore, y esta es una situación más complicada. En principio no les recomendamos nunca meterse con viento offshore, con viento de tierra. ¿Por qué? Porque frente a cualquier situación con el equipo o una falta de técnica adecuada, los va a meter más profundos en el mar, más profundos en el río y alejados de la costa. Pero si por alguna razón, como hablamos de las costas irregulares o alguna situación en la que queden con viento offshore y no estaba previsto, existe esta otra alternativa que no es cómoda, no es fácil y no es rápida, es dan vuelta el kite de la misma manera, sin soltar el kite, desenganchan el leash de la barra y lo enganchan en la parte central del kite. Hay donde ustedes enganchan el inflador para que no salga volando el kite cuando lo están inflando, hay como una especie de argollita no sé, como un piolín donde enganchar. Bueno, ahí enganchan el leash, se dan vuelta y entran a nadar de frente al viento hacia la costa, porque ahora el viento les viene de frente y ustedes están yendo hacia la costa. Entonces nadan en contra del viento, el kite seguramente flamee y no les genere demasiada resistencia, pero lo importante es que no lleguen a esta situación, porque obviamente no es fácil volver con viento offshore de frente, nadando, cansado después de navegar, o sea, no es la mejor situación. Pero sepan que existe esta posibilidad y que es mejor esta posibilidad a eyectar totalmente el kite y quedarse flotando. Así que ante la duda pueden hacer esto. ¿Alguna duda sobre toda esta técnica de autorrescate y todas sus variantes? Sí, yo tengo una duda, pero es una aclaración quizás también. A mí me pasó practicando el autorrescate que el kite me queda con las costillas, con todo el frente, digamos, de ataque del kite apoyado sobre el agua, ¿no? Y hay un movimiento que hay que hacer ahí de invertir el kite flotando en el agua. Que no es ¿no? fácil. Y esa es la parte que más me costó. Yo lo menciono porque me parece importante, ¿no? Esa parte de girar el kite y que me quede hacia arriba. La situación intermedia entre esta figura y esta, que es el kite acostadito en el agua mirando hacia vos, que vos decís, bueno, ahora lo doy vuelta. Bueno, no es tan fácil. Pero hay dos formas de darlo vuelta. Primero me acerco hacia un extremo, cualquiera de los dos, el que les resulte más cómodo, es lo mismo. Y desde ese lado, estoy pensando, porque desde ese lado pueden, a veces tienen del lado adentro una especie de manija, como un pedacito de tela así, como algo que sobresale, y hunden la punta y levantan el otro lado. Como que desde esa manija hunden la punta y la dan vuelta. Y otra forma, estoy pensando, es más o menos lo mismo, es ir desde ese extremo.
Sí, es lo mismo. O sea, es hundir la punta desde el extremo de la punta del kite, desde el frente de ataque, pero desde la punta, como al inicio de la costilla. Desde ese lado, y también levantar de ese lado, sin necesariamente agarrar desde la manijita de adentro. Pero siempre yendo a un extremo. Nunca, nunca, nunca lo van a poder dar vuelta flotando, sin hacer pie, y con la presión que tiene el kite muy inflado, que es como debería estar para volar, porque desinflado lo da vuelta cualquiera, pero bien inflado es muy difícil darlo vuelta, y sin hacer pie. Entonces lo ideal es ir siempre hacia uno de los extremos para poder hundir un lado y levantar así todo el kite. Esas son las recomendaciones. Pero pruébenlo en el agua, no es lo mismo hacer un autorrescate en tierra que en el agua. Bueno, otra cosa que les quería aclarar sobre este tema, parte de esta charla surgió por diferentes situaciones de riesgo que se dieron, la muerte de algunos kitesurfistas, e incluso el hecho de saber que parte de algunas de esas situaciones se dieron por falta de conocimiento de cómo hacer un autorrescate, o que algunas de esas personas hicieron mal el autorrescate, aún así habiendo hecho un curso de kitesurfista. Y en algunos casos nos hicieron referencia a este video que está en YouTube, que tiene una recomendación diferente, que no es un autorrescate como el que les contaba, sino un autorrescate diferente, donde la persona está haciendo pie, está en un lugar con agua cálida porque está sin neopren. O sea, todas estas cosas yo las nombro porque son importantes, porque nosotros, todo eso hace al contexto de la posibilidad de que personas sobrevivan en el agua o no. O sea, si ustedes están con -4 grados en invierno en el mar y con una tormenta, y se les va a complicar sobrevivir si se quedan mucho tiempo en el agua. Y si van a tener que hacer todas estas cosas con el autorrescate y el kite y demás. Es una situación súper extrema. Este video es una situación muy amable. Están prácticamente en una pileta en verano, con una embarcación al lado, porque lo que está haciendo esta persona, lo que muestra es una forma que nosotros no recomendamos bajo ningún punto de vista: nunca desinflar el kite en el agua. Primero y principal porque el medio de flotación, chau. Visibilidad tampoco. La situación de abrir la válvula de desinflado del kite, que se le puede meter agua dentro del tubo del frente de ataque. Después acá lo que recomiendan es enrollarlo, hacer un tubo, y así ordenadamente subirlo a la embarcación, incluso sacarte el arnés y hacer como una especie de tubo y todo enrollado. Solamente la única utilidad que le vemos a esta forma de hacer autorrescate, de algún modo, es subir ordenadamente el kite a la embarcación. Y antes de eso tenemos que tener una embarcación cerca, que no es siempre lo que sucede. Entonces, primero, no desinflamos el kite en el agua, no nos sacamos el arnés, porque también el arnés nos permite flotar, además del neopren. El neopren también nos da flotabilidad. Y no, aunque esté viniendo una embarcación y la vemos a 2 metros, no hacemos nada de esto, porque primero que las embarcaciones en el momento que nos están viniendo a buscar, se les puede romper el motor en el momento. Se me ha pasado a mí dando clases que el motor se me pare, y que sea por miles de razones, o sea, falta de contacto, de golpe se quedó sin nafta, cualquier situación, o incluso que el gomón se me empieza a desinflar. O sea, situaciones varias me han pasado, o le ha pasado a miles a otros instructores. Entonces, no se aseguren que van a ser rescatados y no tomen decisiones riesgosas, aún así teniendo la embarcación cerca. Y todo esto que está haciendo él acá lo pueden hacer arriba de la embarcación, así que no es necesario desinflar el kite en el agua. Es súper incómodo y encima pueden meterle agua al kite adentro, así que lo pueden hacer tranquilamente arriba de la embarcación y es igual de ordenado y no se ponen en riesgo ustedes. Así que nunca desinflen el kite en el agua.
y hagan el autorrescate como lo vieron anteriormente, no de esta manera. Bueno, algo que aclarar sobre esto, más que no lo hagan. Bueno, sigo. Alguien me rayó la pantalla, no sé dónde sale esta función. La parte de anotar. Bueno, equipos dentro del equipamiento de kite vamos a recomendar esto desde el punto de vista de seguridad. Todas las recomendaciones de la ACA son sugerencias, pero en más de un caso les decimos que por favor lo usen, porque el chaleco es fundamental en el agua. Yo sé que en muchos casos la gente no lo utiliza, pero es el único medio que nos permite mantenernos a flote, incluso aún así estar desvanecidos en el agua después de un golpe. En algunos casos tienen estas cintas refractarias, así que nos pueden visibilizar, y en estos bolsillos pueden llevar un celular con un waterproof, pueden, ¿qué más? Pueden llevar el cortalínea. Bueno, el cortalínea lo ideal es que lo tengan en un lugar accesible, pero el chaleco puede ser un lugar donde llevar un montón de cosas de seguridad, pero es importante que lo tengan porque incluso en situaciones donde no creen que vayan a tener una situación riesgosa, pueden necesitar hacer un autorrescate, y cambia mucho la situación de hacer un autorrescate con chaleco y sin chaleco. Pues hacer todo lo que les conté y flotando es un montón. Realmente tragan un montón de agua, incluso con el chaleco, cuando sopla muy fuerte. Me ha pasado de tener que hacer autorrescate con chaleco puesto y tragar un montón de agua y estar intoxicada al día siguiente. Así que no eviten el chaleco, cascos. El casco no es habitual que lo utilicen los kitesurfistas, es muy recomendable que lo utilicen si es en kite foil, por un tema de los golpes con el mástil y con la tabla, que a veces la tabla vuelve hacia ustedes, pero bueno, siempre que lo pueden usar es súper recomendable, o sea, porque estamos a toda velocidad y nos podemos golpear con otras personas, con otras embarcaciones, con otros deportistas de otras disciplinas y con nuestro propio equipo. Así que ténganlo en cuenta. Tema de estos capucha, guantes y botitas. Obviamente en las épocas de frío es súper recomendable para justamente evitar la hipotermia y evitar no tener tanta sensibilidad. Pero sí, en algunos casos también se pierde un poco de sensibilidad, tanto en las manos o en los pies con las botitas o con los guantes. Evalúenlo dependiendo lo que consigan, el grosor del neopren, si el frío es extremo, obviamente va a ser mejor eso que nada. Y el tema de las botitas, fundamentalmente en zonas donde el suelo no es de arena, por ejemplo, como es en varios spots de nuestro país, que son piedras, como en el sur, que pueden haber ramas, que puede haber algo que nos lastime los pies, o que incluso nos resbale demasiado, es súper recomendable las botitas. Así que bueno, estas son como las recomendaciones básicas de equipamiento. ¿Algo que agregar sobre esto? Bueno, voy a continuar. No sé en qué hora estamos. No, estamos bien. Bueno, tenemos, esto se los muestro porque también hay como algunos equipos como leash de tabla que los vimos en Mercado Libre, y hay algunas personas que se inician en el deporte y que, bueno, quieren utilizar esto. En la mayoría de los casos, las personas que utilizan leash de tabla son personas que no aprendieron con instructores, porque ningún instructor les recomendaría usar leash de tabla, por el simple hecho de que es peligroso, porque se pueden golpear con la tabla. Y justamente el momento en que más riesgo de golpearse con el equipo tienen es cuando están iniciando, donde tienen menos control del kite, y donde los movimientos con el kite son bastante bruscos. Entonces es más probable que este leash de tabla les facilite golpearse
con la tabla cuando están iniciando, porque son las caídas más descontroladas. Es ese momento y después cuando empezás a saltar. Pero cuando estás iniciando son los momentos más descontrolados y de mayores golpes con el agua, con el equipo. Y el leash de tabla no deja en evidencia la falta de técnica para hacer como rescate de tabla, el body drag, que es una de las técnicas cuando uno inicia, que es como así con posición medio de Superman, de ir viento arriba a recuperar la tabla. Cuando justamente es tomarnos más tiempo para aprender bien esa técnica de rescate de tabla y no usar un elemento adicional que no solo nos quita movilidad y nos dificulta la navegación, sino que encima es algo más que agregar y que encima nos puede generar un golpe con el equipo. Así que no tiene ningún sentido el uso del leash de tabla, incluso siendo principiante, y más que nada siendo principiante. Es riesgoso y nada, es simplemente dedicarle un tiempito más a aprender a rescatar la tabla y no agregar algo más que no tiene sentido. Bueno, ¿algo para agregar? Bueno, voy a seguir. Incluso he visto a gente que quiere usar los cosos esos que son para pasear al perro, que son retráctiles. Bueno, menos que menos, o sea, ni ni el coso retráctil para pasear al perro, porque no sabemos cómo están hechos, porque estos se pueden llenar de arena, se pueden oxidar, y justamente lo que es retraer, o sea, de golpe tenemos una línea más dando vueltas porque no se retrajo. Entonces es como totalmente inútil y riesgoso. Bueno, derechos de paso. O sea, traté de evitar textos largos y muchas palabras en la presentación, pero es importante resaltar que dentro de lo que es derechos de paso, como las reglas de tránsito en la tierra con los autos, hay reglas de tránsito en el agua, y dentro de las reglas de tránsito es que están como la prioridad está relacionada al tamaño de la embarcación, y nuestra embarcación es la tablita, y entonces no tenemos derechos sobre ninguna embarcación, entonces ni prioridad de paso. Entonces hay que evitar siempre golpearnos con otros kitesurfistas o con cualquier deportista del agua, o sea, kitesurfista, un kayak, una tabla stand-up paddle, o incluso un velero. O sea, no tenemos prioridad porque nuestro tamaño de embarcación es mucho más pequeño que todos los demás. Entonces, nosotros tenemos mayor facilidad de maniobra que el resto. Y en esta facilidad de maniobra, justamente tenemos posibilidad de evitar este tipo de situaciones o llevarlas al mínimo. Y entonces, el otro puede con menos razón tratar de evitar colisionar con nosotros si nosotros venimos a toda velocidad, porque ellos no pueden maniobrar para esquivarnos. Entonces lo ideal es que evitemos chocarnos y que demos lugar a que las otras embarcaciones pasen sin llevar al riesgo, o sea, al límite la situación. Pero además tengan en cuenta que por lógica nuestra embarcación es más pequeña y tenemos mayor posibilidad de maniobra, y la otra persona no. Entonces podemos generar una situación imprevista para el otro, y que la otra embarcación reaccione o haga un movimiento no esperado y que no lo podamos evitar. Y que ellos no puedan frenar. Así que, como les dije, no tenemos prioridad de paso, y desde el punto de vista de las reglas de náuticas, estamos en infracción totalmente. Y otra cosa importante es siempre estar alejados de bañistas o de nadadores y zonas de playa públicas donde los bañistas se bañan y no están autorizadas. Tengan en cuenta eso, que no todas las playas de la Argentina, ni hablar del resto del mundo, o sea, pero acotándonos a la reglamentación de la Argentina, no todas las playas están habilitadas para la práctica del kitesurf. Así que siempre que vamos a navegar en un lugar también tenemos que preguntar si hay un guardavidas y demás que regule la zona,
si podemos navegar ahí o no, porque en algunos casos está prohibido, entonces, principalmente en la costa del mar argentino hay zonas donde está prohibida la práctica del kitesurf. Y después el tema de los saltos es también muy importante, que siempre si vamos a saltar, generar una distancia viento abajo de 60 metros, o sea, tengan en cuenta que nosotros tenemos 20 metros de líneas, entonces 60 metros viento abajo y 30 metros viento arriba en el caso de los saltos para hacer maniobras y darnos una zona segura donde aterrizar sin lastimar a nadie. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, voy a continuar. Bueno, dentro de las reglas de navegación, las prioridades de paso, con otros deportistas, pero principalmente con los kitesurfistas, porque nosotros, si bien se cumplen estas reglas de navegación en la mayoría de las embarcaciones, como no tenemos prioridad de paso, no se cumplen con otras embarcaciones. O sea, todos manejamos las mismas reglas, pero nosotros no tenemos prioridad, aunque estemos en esta posición. No sé si se entiende. Entonces, esto solo lo van a tener en cuenta con otros kitesurfistas. Cuando nosotros venimos por el agua y alguien está ingresando al agua, tenemos que darle lugar a que pueda ingresar cómodamente sin generarle riesgos, porque este kitesurfista se encuentra en una zona una posición de mayor peligro, porque está en la tierra, donde si tiene un accidente o una situación imprevista con el kite, el impacto con la tierra es mucho más riesgoso que nuestro impacto con el agua. Entonces, siempre que alguien está por ingresar al agua, damos lugar o volvemos por nuestro camino cambiando de dirección y evitando que esta persona, y colaborando para que esta persona pueda ingresar cómodamente. Después, si venimos en la misma línea, enfrentados con otro kitesurfista, tiene prioridad de paso la persona que viene con el brazo derecho adelante, o sea, el del verde tiene el brazo derecho hacia adelante, porque hacia adelante es la dirección hacia donde vamos. Y el que viene en contra, con el brazo izquierdo de frente, se tiene que derivar o cambiar de dirección. Ir viento abajo, ¿no? Cuando me refiero a derivar. Bueno, en la figura siguiente tenemos dos kitesurfistas enfrentados, pero en diferente posición con respecto, uno está más derivado que el otro, uno está viento arriba y otro está viento abajo. Y cuando venimos venimos navegando así, lo que puede pasar es que no nos vamos a chocar físicamente, pero hay posibilidad de que nuestros kites se enreden, que es lo que pasa muchas veces cuando hay spots muy concurridos. O que vienen distraídos, que en el momento de girar, el de naranja en el momento de girar ni miró, y por más que viene un poco viento abajo, se da vuelta y engancha otro kite. Bueno, en esta situación, el que viene viento abajo tiene que bajar su kite, y el que viene viento arriba, como es en el caso del violeta, tiene que subir el kite para poder dejarlo pasar cómodamente. Bueno, siguiente situación. Que tendría un poco que ver con esta situación de que la persona está ingresando al agua, que está muy cerca de la costa, el que viene viento arriba y están los dos, justamente el que viene muy cerca de la costa va a intentar orzar, entonces va a intentar ir viento arriba, y esta persona no podría seguir con su rumbo porque correría riesgo de chocarse con el que está muy cerca de la costa. En primer lugar, tratamos de evitar encerrar a alguien muy cerca de la costa. Y segundo, que si hay posibilidad que llegamos a un punto común donde nos vayamos a enganchar o golpear, esta persona tiene que justamente volver sobre su misma dirección, o sea, por su mismo camino, cambiando dirección, o parar para dejarlo pasar. Bueno, siguiente situación son los casos de cuando estamos en spots donde hayan olas. Bueno, esto puede pasar en el mar,
o puede pasar en spots donde sopla bastante fuerte o donde es bastante profundo. En el caso del Río de la Plata se generan pequeñas olas, o en otros spots también supongo que debe suceder en zonas muy profundas, y esa pequeña propulsión o empuje que genera la ola a veces no lo podemos prever ni anticipar, y a veces no nos permite frenar o bajar la velocidad tan rápidamente. Entonces es importante que la persona que se encuentra sobre la ola se sepa que tiene prioridad de paso, y que la persona que viene de frente tiene que derivar o volver por su mismo camino para evitar chocarse con el que viene sobre la ola. Así que el que está sobre la ola tiene prioridad de paso. Bueno, última figura, y se refiere justamente a esto de estar atentos. El que viene pegado atrás de alguien que está navegando en su misma dirección y hacia el mismo lado, o sea, en su mismo camino y en la misma dirección, primero hay que justamente tratar de manejar ciertas distancias. Tenemos 20 metros de línea, no necesitamos estar pegados. Realmente hay muchos spots donde tenemos espacio y no es necesario navegar uno detrás del otro, pero si esto llega a suceder, es importante que el que está adelante, siempre que vaya a girar, mire antes de hacer un cambio de dirección, y el que está atrás, obviamente, evitar estar muy pegado al otro, derivando o cambiando de dirección rápidamente para justamente evitar chocarnos, porque no siempre el de adelante mira o tiene el espacio para justamente poder girar. Entonces evitemos, bajo todos los puntos de vista, tener accidentes en el agua. Considerando estas reglas, también sabiendo que el otro puede no saberlas. O sea, ustedes toman conocimiento de esto, pero entiendan que puede la otra persona ser un principiante o alguien que no se enteró de que estas reglas existen, o no tiene tampoco el sentido común para suponerlas. Así que siempre manejémonos con distancia con respecto a otras embarcaciones o kitesurfistas para evitar chocarnos. Bueno, ¿alguna consulta sobre esto? Bueno, voy a continuar y ya casi estamos terminando. Tenemos señales internacionales, hay muchas señales internacionales dentro del deporte, pero estas son las más comúnmente usadas y las que son habitualmente usadas por el común de los kitesurfistas. Hay otras que están relacionadas más a la enseñanza del instructor y el alumno, entonces no tendría sentido que yo las explique todas, pero por eso vamos a hablar de las más comunes, que son obviamente pulgar arriba, cuando indicamos que el que nos está asistiendo para levantar el kite, suelte el kite. Pulgar abajo, cuando estiramos las líneas, vemos que están cruzadas, que el kite tiene una parte que tiene una línea montada sobre la punta del kite, el kite está desinflado porque la persona lo está agarrando, me dice, no, mirá que esto no va, o que en el momento que lo está colocando y está posicionando el kite para levantarlo, vemos que nos sentimos pasados de viento. Entonces también otra opción para bajar el dedo. Pero siempre es muy importante en estas situaciones que tanto la persona la persona que está levantando el kite esté concentrada en lo que está haciendo y no esté distraída en el que le está hablando atrás, que preste atención a todo y que no se distraiga en el momento de hacerlo, y que la persona que lo está asistiendo también haga lo mismo, que sea consciente de lo que hace y que no esté distraído con otras cosas, porque justamente al asistir no solo asistimos a sujetar el kite, sino a controlar que todas estas cosas estén en condiciones, que las líneas no estén cruzadas, porque capaz con el sol de frente, a 20 metros de línea no vemos que la línea está cruzada, pero sí el que la está sosteniendo lo ve. O lo mismo, capaz no nos damos cuenta de que el que está desinflado, pero el que lo está sosteniendo puede ser que sí. Así que prestemos atención. Incluso no se guíen tanto por lo que se dicen a distancia y más por las señales, porque justamente en esta distancia y con la iluminación que pueda haber o con el sol de frente, posiblemente la visibilización a veces se dificulta, o la audición también, por el viento incluso.
Bueno, esta señal de hacer un giro así con los dedos, generalmente lo usamos cuando alguien está ingresando al agua y la otra persona también quiere aterrizar el kite, entonces lo que hacemos es da una vuelta más, hace un borde más y vuelve, así esta persona puede ingresar cómodamente al agua. Es algo que lo usamos mucho capaz en algunos clubes de kite para evitar en la entrada y salida de la bajada algún tipo de accidente. Bueno, la otra de las más comúnmente usadas es el tema de palmearnos la cabeza para avisar que queremos que nos sujeten el kite para bajarle el kite, para aterrizarlo y salir del agua. Bueno, tengan en cuenta que todas estas señales nosotros las sabemos porque pertenecemos a una misma comunidad que practica un deporte. Pero si ustedes están en un spot donde no conocen a nadie o se derivaron y terminaron en una zona donde las personas que están alrededor no conocen el deporte, o supongan ustedes siempre que la persona no conoce el deporte, porque alguien puede tener la mejor voluntad del mundo de ayudarnos, pero si no sabe de dónde tiene que agarrar el kite, es probable o que nos genere un accidente, o que lastimamos a la persona con el kite, o que el kite se rompa. O sea, alguna de esas tres. Y lo peor que nos puede pasar es que alguien que no sabe del deporte agarre el kite, porque probablemente la mayoría de las veces cuando no saben, agarran de la punta, la punta del extremo, y que eso lo que genera es un loop en el kite, o de una de las líneas, que justamente puede generar un loop o lastimar a la persona, porque les recuerdo que las líneas en tensión no las recomendamos agarrar. Así que si alguien que no sabe, agarra las líneas y encima la línea medio que le quema, automáticamente la va a soltar o va a generar una situación de riesgo. Y a todo esto nosotros agarrados al kite. Así que lo menos recomendable es que alguien que no sabe agarre el kite. Pero ante esa situación, mejor que ustedes hagan una eyección y autorrescate al lado de la costa. Pero bueno, si sucede que la persona que va a agarrar el kite sabe el deporte, palmeamos y que nos agarra el kite, o vamos gritando de lejos para que cuando estamos cerca, los que están en la costa nos puedan asistir. Y esta por último es algo que no siempre se utiliza, pero si estamos en el agua y tenemos un problema, una forma de visibilizar que tenemos un problema con el equipo es levantando la barra y haciendo este movimiento. Pero bueno, es casi de sentido común levantar los brazos cuando uno tiene un problema. Bueno, por último, última filmina, tenemos una de las situaciones más riesgosas en la práctica del deporte, es el momento de levantar el kite o de bajarlo. Porque es donde chequeamos que el equipo esté en condiciones, que nuestro tamaño de kite está preparado para esa intensidad de viento, que siempre les recomiendo que si es posible y si tienen dos personas que los ayuden, es una persona que les agarre del arnés y otra persona que sujete el kite. Esto es muy importante en spots donde el viento tiene una intensidad muy alta, como pueden ser spots donde sopla cerca de los 20 y pico de nudos, superando los 25, casi 30 nudos. Es muy recomendable que alguien los sujete detrás para evitar que la racha los desestabilice o que los desestabilice en el trayecto desde donde levantan hasta la costa o hasta el agua donde están ingresando. Entonces en ese trayecto capaz si los acompañan está bueno. Y bueno, obviamente como ya les dije antes, presten atención cuando están levantando, que la persona que los asiste realmente los asista y los ayude a chequear que todo esté en condiciones y que los ayude a encontrar la posición correcta para estar perpendiculares a la dirección del viento. Les recuerdo que siempre que uno va a levantar en esta posición. El viento se supone que viene perpendicular al frente de ataque. O sea, siempre se levanta de esta manera. Si ustedes ven que el kite no tiene que la tela no está en tensión y que las líneas no están en tensión, es que no están adecuadamente posicionados con respecto al viento. Entonces,
lo más recomendable es que la persona que está con el kite no se mueva, porque a veces es la persona que está ahí se empieza a mover y se engancha la línea, engancha con cosas que hay ahí, o raspa la punta del kite contra el suelo. La persona que sujeta el kite se queda quieto, y el que se mueve es el que está agarrado al arnés y se posiciona adecuadamente con respecto al viento. Y cuando encuentra la posición adecuada y ve que el kite está con las líneas en tensión y con la tela bien tensa y no flameando, cayéndose, ahí recién levantamos el pulgar y damos el ok para que nos levante. Y la persona automáticamente lo levanta. Si nosotros empujamos, generamos una destensión de las líneas que también puede generar alguna una desestabilización en el kite cuando lo estamos levantando. Así que no empujan el kite, solo lo sueltan. Bueno, con esto terminamos la charla. Espero que les haya servido. Les dejo el espacio de consultas por si alguien tiene alguna duda y quiere comentar algo, hacer alguna aclaración. Estuvo muy bueno. Bueno, me alegro que les haya servido. La charla... Gracias, estuvo buenísimo. Me alegro, en serio, que les guste, porque lleva mucho tiempo explicar todos estos temas, porque son muchísimos y no se hacen 2 minutos. Así que me alegro que les sirva. La charla va a estar grabada, la vamos a subir en YouTube. En YouTube hay otras charlas con la misma temática de otras fechas anteriores, pero como siempre hay gente nueva, diferentes spots y algunos cambios, las vamos subiendo en la medida que las vamos haciendo. En el canal de YouTube de la ACA pueden encontrar todas las charlas anteriores. Y bueno, muchas gracias. Súper interesante y muchas gracias. Buenas noches y bueno, buenos vientos también para esta temporada. Chau, chau. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.